Pasa a vosotros, hermanos, nuevamente aquí en este lugar y pues mi deseo es que Dios le bendiga cuando pues prenda el monitor de su casa, cuando encienda la televisión, pueda recibir este pasavoz a toda la iglesia, a la redondez de la tierra, hermanos. Dios les bendiga nuevamente. Y para mí, como siempre he dicho, es un privilegio estar en este lugar. Gracias a nuestro Dios, gracias a ustedes que nos siguen apoyando, que nos siguen viendo a través de esta red social. Y gracias a mi hermano Andrew también, que nos acompaña. Y gracias a nuestro Dios, hermanos. Les invito a orar, que puedan inclinar su rostro en el lugar donde se encuentren y me acompañen en esta breve oración. Bendito Padre Celestial que moras en lo más alto de los cielos, Señor. Inclinamos nuestro rostro, Señor, para, pues, Señor, poder platicar de tu palabra, Señor, deseando que nos acompañes, Señor, y que, bendito Padre, lo que hable y diga solamente sea conforme a tu voluntad, Señor, que este mensaje pueda llegar a distintos hogares, Señor, como creyentes o como no creyentes, Señor, que puedan analizar este mensaje tuyo, Señor, para, Señor, experimentar de tu bondad, de tus dichos, de tus santos dichos, Señor, de tu bendita palabra. Guárdanos, pues, Señor, en el poderoso hueco de tu mano, Señor, y confiamos en ti, Señor, que sacaremos adelante este mensaje, porque así, Señor, así me lo diste, Señor, y yo solo pretendo servirte, Señor. Bendice todas las iglesias nuevamente a la faz de la tierra, Señor, y te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo muy amado. Amén, Señor. Pasa a ustedes, hermanos. Les invito a tomar el asiento si es que se encuentra de pie todavía. Acompáñenme, hermanos, a abrir este santo volumen, hermanos, y vamos a explorar, vamos a ver qué es lo que nos quiere, pues, decir Dios a través de este mensaje a la iglesia, a aquel que está acercándose, aquel que nos está siguiendo, aquel que está escuchando los mensajes de aquí, de esta iglesia local que se encuentra en Sparks. Miren, vamos a ir al Salmo, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a ir al Salmo, al Salmo 77, hermanos. Los invito a que vayan al Salmo 77 y déjenme decirle el título de esta predicación antes de adentrarnos en la lectura de lo que dice este escritor del Salmo 77, que se llama Asaf. La predicación de hoy, hermanos, lleva el título Lo prometido es deuda. Una vez más lo voy a decir, lo prometido es deuda. Ese es el título de esta predicación, para honra y gloria de nuestro Dios. Y vamos a comenzar con la lectura, hermanos, del versículo 1 al versículo 10 en este salmo que escribe este salmista Asaf. Yo quisiera que se adentrara, se profundizara en lo que este escritor de salmos le nace, siente estar escribiendo lo que vamos a leer juntamente. Y déjeme le digo que lo que él siente, hermanos, lo que él siente al escribir del versículo 1 al versículo 6, las respuestas de lo que él siente al escribir esto, las respuestas están en las preguntas que hace él. Y muchas veces sucede eso, hermanos. Déjenme le digo que lo que nosotros preguntamos, que no alcanzamos, no sé por qué motivo, causa, razón o circunstancia, y preguntamos, pero con la intención de saber. Si vemos, hermanos, detenidamente en la persona cuando pregunta algo, es porque está sintiendo eso, y la respuesta está en las preguntas, hermanos. Algunas veces, a lo mejor me sería un poco más explicarle explícitamente, pero note usted
este salmista desde el versículo 1 hasta el versículo 10, y las contestaciones, hermanos, están desde el versículo 7, del versículo 7 al 10, las preguntas que hace él. Pero note usted con su propia vista, lo invito a que abra su santo volumen, hermanos, ahí en Salmo 77, versículo 1 al 10. Dice este salmista: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, mi mal corría de noche y no cesaba, mi alma rehusaba consuelo, acordábame de Dios, y dice el salmista que cuando se acordaba de Dios, gritaba, hermanos, quejábame y desmayaba mi espíritu, tenía los párpados de mis ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, acordábame, dice el salmista, de mis canciones de noche, y dice, agrega, meditaba con mi corazón, y mi espíritu inquiría. Y vienen las preguntas, hermanos. ¿Desechará el Señor para siempre? Y dice, ¿y no volverá más a amar? ¿Hase acabado para siempre su misericordia? ¿Hase acabado la palabra suya? Note lo que dice, por generación y generación, para generación y generación. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y note lo que agrega en el versículo 10. La última, al contestarse de todas estas interrogativas, dice, y dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Parece que la solución está en acordarse de todo lo que él sentía desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y hace una serie de preguntas, pero en el versículo 10 se contesta él mismo y dice, entonces estoy enfermo. Me encuentro enfermo, me encuentro triste, me encuentro con pena, me encuentro melancólico, me encuentro lleno de nostalgia, me encuentro con pesadumbre. Y déjeme le digo, hermanos, esto era lo que sentía este salmista en los primeros versículos. Pero en las preguntas que hace él, en el versículo 10, se contesta que no cabe duda que todo lo que siente, y al momento de decir todas esas preguntas, entonces se da cuenta que se encuentra, tiene un estado, que se encuentra en un estado enfermo de tristeza, melancólico, con pena, con pesadumbre. Entonces, hermanos, este salmista enseña lo que trae por dentro, plasma estas letras aquí, y como es escritor de salmos, son canciones, son himnos que él compuso. Hay algunos salmos de Asaf. Entonces dice el versículo 6, dice, acordábame de mis canciones de noche. ¿Por qué no se acordaba durante el día, hermanos? De sus cantos, de sus himnos que él compuso, de sus salmos. ¿Por qué lo hacía por la noche? Porque por la noche, hermanos, nos llega toda esta serie de preguntas al ser humano, y el escritor Asaf nos hace ver lo que él pensaba cuando dice en el versículo 8, ¿hase acabado para siempre su misericordia? ¿Hase acabado la palabra suya por generación y generación? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando por su mente de este salmista, hermanos? Adéntrese en esta escritura, trate de indagar el sentir de este salmista, porque déjeme le digo que
nos hemos quedado atrás de congregarnos casi ya los 3 meses, y si no me equivoco, a lo mejor ya son los 3, entonces son 12 días de reposo que no hemos estado aquí, hermanos, en este lugar o en la iglesia a la que usted pertenece, o no sé si desde antes, pero es lo que calculo yo más o menos de tiempo. Y llega a nuestra memoria, a nuestro corazón esto, y nos sentimos así, hermanos, nos sentimos llenos de nostalgia, porque así tan profundamente, grande esa nostalgia la sentimos al vernos que no llega el momento de congregarnos, de venir a este lugar a alabar a Dios, hermanos. Fíjese que en esta semana me hacía la pregunta, una de mis hijas decía: apá, ¿aquí en la casa ustedes le están cantando a Dios? ¿No sabe cuándo van a abrir completamente los templos, las iglesias? ¿No sabe cuándo por seguro ya van a ser abiertos completamente? Tan solo eran dos preguntas. Pero al momento, hermanos, al momento que yo analizo esas 2 preguntas, así como analizo las de Asaf en este salmo, ella sentía a lo mejor ya la necesidad de estar congregándose, de asistir a la iglesia, de venir a sentarse en esa silla y oír la predicación, de llegar juntamente con los hermanos, con las hermanas, con la completa congregación, de alabar a Dios. En esas 2 preguntas me di cuenta el deseo, y también la nostalgia y la melancolía, hermanos, y la pesadumbre que existe en el ser humano de no estar congregándose. ¿Qué pasaba por la mente de Asaf? Mire, yo le dije que la predicación se titulaba Lo prometido es deuda, y vamos a ir viendo poco a poco por qué el título de esta predicación, hermanos. Vamos a ir a visitar el Salmo 137, más adelantito, del versículo 1 al 6. Vaya conmigo al Salmo 137, hermanos. Acompáñame, por favor. Dice desde el versículo 1 al versículo 4. Es hasta el versículo 6, pero vamos a detenernos por un momento ahí en el versículo 4 y vamos a leer desde el versículo 1. Salmo 137, versículo 1 al 6. Ya es un salmo muy conocido, que conocemos bastante de este salmo, lo hemos leído bastante. Y sígame, hermanos, con su vista allí en el lugar donde se encuentra. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Y dice el salmista: nos acordábamos de Sión, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella. Dice que hacían algo, hermanos. ¿Qué hacían? Colgaban un instrumento, colgaban las arpas, con las cuales se acompañaban para cantar himnos, hermanos. Pero ¿por qué los colgaban? ¿Por qué los ponían allí en los sauces, las arpas? Y los que allí nos habían llevado, la respuesta está allí, cautivos, nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los himnos de Sión. Pero la respuesta de ellos fue: ¿cómo cantaremos canción o himnos a Jehová, canción de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo se sentían, hermanos? Al igual que Asaf, nostálgicos por estar en tierra extraña. No había ganas de cantar, hermanos, de alabar a Dios. Tenían sus arpas colgadas allí en los sauces. ¿Nota usted el sentimiento del ser humano cuando se mira frustrados, cuando se miran llenos de melancolía, hermanos, de pesadumbre, por no poder alabar a Dios, hermanos, en Sión,
en Jerusalén, en la tierra que Dios puso sus ojos, su corazón, en aquella tierra que ama todavía hasta estos tiempos, en aquella nación israelita, hermanos. Entonces se encontraban en Babilonia, un lugar ajeno, se encontraban cautivos, hermanos. ¿Cómo nos hemos encontrado nosotros? ¿Cautivos en casa? No, yo sé que podemos alabar a Dios, como decía se me hacía aquella pregunta por medio de mi hija, y me cayó como un balde. Créame, hermanos, pues yo toco la guitarra, pero no siento esa... Sí, hermanos, cantamos a Dios, cantamos himnos, pero yo quisiéramos hacerlo de una manera como lo hemos venido haciendo. Como siempre es costumbre. Y ellos, hermanos, sabían tocar muy bien el instrumento, el arpa. Y decían, ¿cómo le vamos a cantar a Jehová aquí? ¿Cómo le vamos a cantar a Dios aquí presos, aquí cautivos? Déjeme decirle, hermanos, que es algo similar, que ha sucedido en el trayecto de estos casi 3 meses, a lo mejor son 2 meses, 3 semanas, o ya casi son los 3 meses. No recuerdo bien, hermanos, pero usted saque sus propias conclusiones, sus propias cuentas. ¿Cómo se ha sentido, hermanos? ¿No ha sentido ese gran deseo en su corazón de venir a congregarse, de querer congregarse, de venir a levantar un canto, de cantarle a Dios juntamente con los hermanos, con los jóvenes, con los niños, con la femenil, con los varones? Entonces algo similar, hermanos, con todo lo que acontece a nuestro alrededor. Estos problemas aquí, a nivel nación, ya traspasaron también fronteras, como cautivos por medio de esta plaga, como aislados, como que no existe al momento el deseo de entonar, de levantar un canto a Dios, un himno, hermanos. Sí, hermanos, existe, yo estoy seguro que existe ese anhelo de hacerlo juntamente, en masa, como congregación, con toda la iglesia, con el hermano de al lado, con la hermana de al lado. Nuestro corazón late, yo creo que también el suyo. Si me está escuchando, analícese qué ha sentido en su corazón. ¿Se siente aislado, cautivo? Con la familia, entonar cantos con la familia, con el hermano director que está llevando a cabo el culto, con los jóvenes, con los niños. Caray, hermanos, sin duda alguna es que sí nos hemos quedado aislados, cautivos por un cierto tiempo, esperando en Dios que esto culmine pronto. Entonces note lo que decía el salmista Asaf, en el Salmo 77:6 decía, y yo cantaba, dice, acordábame de mis canciones de noche. Caray, y dice aquí este salmista, ¿cómo cantaremos canción a Jehová en tierra de extraños? Todo eso llega a nosotros, hermanos, todo eso llega a cada uno de los que somos miembros, los simpatizantes, de todos los que hemos estado acudiendo al templo, a todas las congregaciones, todas las iglesias a la faz de la tierra, a la redondez. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Nos llenamos de esto como estos salmistas? Pero note, hermanos, note en el versículo 5 y 6, hermanos. Léalo conmigo y note aquella promesa. Directamente no está prometiendo algo el salmista. Léalo bien, pero hace alusión a que va a prometer algo, a que está prometiendo algo. Y el tema de esta tarde, hermanos, se titula Lo prometido es deuda. Y cuando prometemos, entonces cuando abrimos los labios para comprometernos, para prometer, ¿qué cree que estamos haciendo? Nos estamos ya endeudando, en este caso con Dios.
Le llevamos tantas promesas a Dios, estamos prometiendo tantóle a Dios, que nos vemos enfrascados en una deuda, hermanos. Déjeme le digo que Él no tenía ninguna deuda con nosotros, pero ha cumplido tantas promesas y otras que están por cumplirse. Pero nosotros prometemos, y eso se trata la plática de esta tarde, hermanos. Note el versículo 5 y 6, dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada. Si me olvidare de ti, Jerusalén, la tierra amada de Dios. Y lo dice el 6, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, decía este salmista cautivo en Babilonia. ¿Se fija? Y nosotros algunas veces no abrimos nuestros labios, pero en silencio, cuando nos encontramos como en estos momentos, por decirlo así, te prometo, Dios mío, que voy a dar un paso más. Y de momento se nos olvida, o nos retractamos, o lo dejamos en el limbo, en la antesala por allí guardado. Y este salmista dice: si me olvidare de ti, está diciendo que no se va a olvidar. Y pone por compromiso su diestra, dice: mi diestra sea olvidada. Y también, pues mi lengua se pega al paladar si no me acordara de ti, si no te ensalzare. ¿A quién? Si no cantare himnos allá en Jerusalén. O sea, si se olvidara por completo de la tierra amada de Dios. Y acontece en nosotros lo mismo, hermanos. Vuelvo a decirlo. ¿Cómo podemos nosotros pasar por alto o ser capaces, en medio de todo este caos, hermanos, de olvidarnos que pertenecemos, que somos miembros de la iglesia de Dios? ¿Cómo hacer, hermanos? ¿Cómo de entonar, dejar de despreocuparnos, a lo mejor de venir a entonar cantos al Eterno en este lugar, en este templo, en este edificio en el cual se consagró para venir a hacerle un culto a Dios, a alabarle a Dios, a orar a Dios? Entonces, ¿cómo podríamos ser capaces de deslindarnos, de desobligarnos de este lugar, hermanos, de congregarnos? Porque déjeme le digo que a Dios le plació, hermanos, poner en ella y fijar su nombre para siempre en ella. Y no solamente poner su nombre en ella para siempre, sino su corazón todos los días, según lo que dice el primer libro de los Reyes 9:3. Cuando tenga un tiempecito, léalo. Entonces, ¿cómo nosotros poder deslindarnos? Dejar de sentir esto, hermanos, en medio de todo este caos. Sentimos ese anhelo, ese deseo de venir ya a estar congregándome y entonar himnos al lado de mi hermano, de mi hermana, del hermano director. Entonces, este salmista promete algo: en lo que él esté cautivo allí, jamás olvidarse de la tierra amada de Dios, de la nación de Israel. Entonces, ahora en estos casi 3 meses, hermanos, solo nos queda por recordar los buenos tiempos, a echar memoria de aquellos hermosos días, de aquellos bonitos días en la cual veníamos con júbilo, gozosos, y recordar esos buenos momentos, hermanos, y recordar que nos congregamos juntos unánimemente para alabar y adorar al Creador, hermanos. Ya era que vemos las noticias, lo que sucede en nuestro entorno, en esta nación, hermanos. Y al pensar en el aislamiento que tenemos o que se está llevando a cabo todavía en algunas partes, así más conciso, por esta plaga que ha traspasado ya fronteras, muchas fronteras. ¿Qué ha pensado en todo este aislamiento, hermanos?
¿Le ha prometido algo a Dios? O a lo mejor se puede preguntar usted también en su casa, donde nos estén viendo, ¿y el hermano predicador no le habrá prometido algo a Dios? Quizás sí, hermanos. Pero ¿qué de todos nosotros como iglesia? ¿Le hemos prometido algo a Dios? ¿Le ha prometido algo al Altísimo? Para que todo esto pare, para que ella pueda venir a congregarse, para que ya pare y pueda venir aquellos hermosos días como antes. ¿Le ha prometido algo para eso, hermanos? ¿Le ha prometido ya algo para que podamos vernos cara a cara, hermanos? ¿Qué le ha dicho a Dios, hermanos? ¿Qué es lo que usted le ha dicho? Hágase usted la interrogativa también y pregúntese, ¿qué le habrá platicado José a Dios en sus oraciones? ¿Qué le habrá prometido? ¿Qué es lo que le prometió? Yo no sé qué usted le prometió. Yo no sé qué le ha prometido los demás hermanos y hermanas. No sé qué le ha prometido el hermano pastor. Usted no sabe lo que yo le he prometido. Pero que todo esto, hermanos, todo eso que va a quedar como secuela algún día, que nos sirva, hermanos, que lo que prometemos es una deuda que hay que cumplir. Por eso el tema, lo prometido es deuda. Que nos sintamos endeudados. Por sí, hermanos, hay algo que es impagable. Y usted sabe de qué le hablo. Hay un favor impagable, hermanos. Una promesa que se cumplió promesa. Y se volvió una promesa, fue una promesa. Y vino a suceder esa promesa. Y se encuentra desde el Génesis capítulo 3. Del Génesis capítulo 3 parece que es el versículo 15. Desde allí inicia una promesa, hermanos. Y yo a esto le llamo un protoevangelio, donde ya se anunciaba un libertador. Y sucedió, hermanos. Ahora se encuentra a la diestra de Dios Padre. Entonces, hermanos, que nosotros, si hemos prometido algo, que lo podamos cumplir. Que en este corazón, hermanos, donde depositamos tantas promesas, que Dios lo conoce a la perfección, que pueda ser cumplida. Dios quiere unos corazones de veras que sean cumplidores, que respeten, que cumplan esa promesa. Y déjeme le digo, hermanos, que ahí este salmista en esos versículos 5 y 6, si usted los analiza, hermanos, detalladamente, usted tiene el tiempo suficiente para sacar su propia conclusión, su propia interpretación. Ahí este salmista está, hermanos, prometiendo que jamás se olvidará de aquella tierra, de aquella nación. Ahora, ¿qué le ha prometido a Dios, hermanos? ¿No ha hablado con Dios en todo este tiempo? ¿No le ha dicho algo al oído? ¿No le ha prometido algo al oído en silencio, hermanos? ¿Está dispuesto a cumplir lo que prometió? Para que todo esto cese, para que todo esto se componga y podamos otra vez estar juntos aquí, hermanos. ¿Qué más le ha prometido? ¿Qué más Dios le ha prometido? ¿Qué más le hemos prometido como iglesia? Ojalá, hermanos, ojalá que podamos cumplir, porque ¿sabe qué? Hemosle prometido tantas cosas que pueda hacer, hermanos, que pueda hacer que no las hayamos cumplido. De veras, analicémonos todos. Como un ejemplo, voy a poner 3 ejemplos sencillos. ¿Le ha prometido ser más constante en la asistencia cuando regresemos? Como por ejemplo, ¿le ha prometido dejar de ser pasivo? ¿Le ha prometido congregarse ya más con regularidad? ¿Le ha prometido eso? ¿Le hemos prometido eso? ¿Ser más constantes en la asistencia en los días de reposo?
cuando regrese. Participar en los programas de la iglesia más seguido cuando regrese. Involucrarse en esos programas, levantando su mano. O a lo mejor también traer más almas a los pies de Cristo si no lo ha hecho. Si ha prometido eso, ahora que regrese. Se fija, hay muchas cosas de las cuales a lo mejor le hemos prometido y en el trayecto, en el transcurso del tiempo que decidimos hacer un pacto con Dios de servirle, hayamos olvidado, dejado esa promesa en el limbo, entre paréntesis, y la hayamos dejado por allí y no le hayamos dado seguimiento. ¿Qué le ha dicho a Dios al oído? ¿Qué le ha prometido ahora que primeramente Dios se puedan abrir los templos? Wow, de veras que es momento de reflexionar para que Dios mire un corazón de veras sincero, un corazón que sí cumple. Por eso, miren, el título, lo prometido es deuda. Lo voy a invitar que vaya al Salmo 50. El Salmo 50, 14, 15. Vamos a ver más de cerquitas lo del título, hermanos. Solamente quería introducirlos más, prepararnos para entrar en este título, lo que dice el título. Ya vimos aquel Salmo 77 de Asaf, del 1 al 10. Ya vimos este Salmo 37 también, del 1 al 6. Y hemos caminado, hermanos, y creo que ya es hora de ir adentrándonos más en lo del título. Mire lo que dice el Salmo 50, versículo 14 al 15. Después veremos el versículo 22 al 23. Dice el Salmo 50, versículo 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza. ¿Y qué dice más abajito? Léalo con su propia vista, hermanos. Dice, y paga, ¿qué dice? Tus votos al Altísimo. Y paga tus promesas al Altísimo. Y por hacer eso, ¿qué cree? ¿Que Dios se queda con los brazos cruzados? No, hermanos, dice, e invócame en el día de la angustia, dice, te libraré, dice, pero tú me vas a honrar. Tú me vas a honrar. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Cumpliendo sus promesas, cumpliendo las promesas que le decimos al oído, lo que le declaramos con nuestros labios, a lo mejor en nuestra oración, en nuestra plegaria. Cuando quedamos a solas por un momento con Él, le declaramos tantas cosas, hermanos. Entre ellas algunas promesas, a lo mejor directa o indirectamente, como queriendo que nos comprenda, pero sin querer comprometernos. Ahora dice el versículo 22 al 23. Dice, entender ahora esto, los que os olvidan de Dios. Entender ahora esto, entiéndalo bien, ahora esto, los que se olvidan de Dios. Dice, no sea que arrebate sin que nadie libre. Y dice el versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará. Y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. El que ordenare su camino. El que promete, el que cumple. El que no, el que se olvida de Dios, es riesgoso, hermanos. Es peligroso. ¿Qué le hemos prometido a Dios? ¿Qué le dicho cerca del oído? ¿Qué le hemos hecho saber cuando nos encontramos a solas con Él? ¿Qué le hemos dicho? Le hemos contado todo este tiempo muchas cosas, hermanos. Le hemos declarado tantas cosas. ¿Qué le hemos contado todo este tiempo? Que corramos el riesgo, hermanos, de olvidarlo cuando regresemos, cuando nos digan, ¿saben qué? Están abiertas las puertas del templo. ¿Correremos el riesgo de olvidarlo, hermanos? Aquello que prometimos. ¿Qué fue lo que le prometimos? ¿Qué, hermanos? ¿Sabía
¿Qué es peligroso? Es riesgoso, hermanos, hacerle promesa a Dios y no cumplirla. Dice en el Salmo 76, hermanos, 11, dice: prometer y pagar a Jehová vuestro Dios. Prometer y pagar a Jehová vuestro Dios. Eso es lo que dice el Salmo 76, 11. De veras, y si nos dice esto, es porque si prometimos, tenemos que pagarle al Creador lo que prometimos. Entonces, mire cómo nos aconseja Deuteronomio, hermanos. Vamos a visitar Deuteronomio para que vea usted cómo nos aconseja muy, muy bonito conforme a lo que estamos hablando. Vaya al capítulo 23 de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21 al 23 del libro de Deuteronomio. Capítulo 23, versículo 21 al 23, hermanos. Acompáñenme con su vista, dice: cuando prometieres voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente, dice, lo demandará Jehová tu Dios de ti, y habría en ti pecado. Si usted promete algo, o si yo prometo algo, o nosotros como iglesia prometemos algo, y tardamos en pagarlo, hermanos, cierto día, tarde que temprano, Él nos los va a demandar. Y usted va a recordar, o yo voy a recordar, o recordaremos que estamos pendientes en una promesa. Y si no cumplimos, ¿sabe qué dice aquí? Que es pecado. Dice el 22 versículo: mas cuando te abstuvieres de prometer, dice, no habrá en ti pecado. O sea, no prometas. Si no vas a cumplir, no prometas, para que no tengas problemas con el Creador. El 23, guardarás lo que tus labios pronunciaren y harás. Y después de la coma dice: como prometiste a Jehová tu Dios lo que de tu voluntad hablaste por tu boca. No, hermanos, si no prometemos nada a Dios, si solamente le pedimos que nos ayude, que nos asesore, que nos dé fuerzas, no hay problema. Pero si de sus labios incondicionalmente, o de mis labios, o a quien corresponda, hermanos, sale una promesa, creo que de ese momento y usted ya está endeudado, o estamos endeudados. ¿Sí? Dios es misericordia, hermanos. Dice aquel salmista: ¿qué ha dejado de ser misericordia? ¿Qué de veras ha dejado de amar? Sí, hermanos, pero también Él quiere que se cumplan las cosas. Esto es para analizar, hermanos, lo que dije yo en el título: lo prometido es deuda. Mire, vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 5. Acompáñenme, por favor, hermanos. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer el capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 1 al 2, y luego le daremos seguimiento en el 4, del 4 al 6, hermanos. Si ya llegó, mire, acompáñeme desde el versículo 1. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, dice, guarda tu pie. ¿Por qué dice así? Guarda tu pie, porque tu pie te lleva, te indica, te lleva hacia donde quieres ir, a lo mejor en veces a donde no quieres ir. Y dice, nos aconseja, dice, cuando fueres a la casa de Dios, aguarda tu pie. Cuando regresemos, hermanos, aquí a este lugar, a congregarnos, guarde su pie. Pero nos da la recomendación, dice el siguiente, dice, acérquese más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Dios no quiere que seamos partícipes de la necedad, hermanos, porque, mire, Él quiere que usted se acerque más para oír que para dar un sacrificio que a lo mejor usted no puede cumplir. Una promesa que usted no puede cumplir.
Cuando regresemos, hermanos, acerquémonos, no nos quedemos tan lejos en las filas de atrás, acerquémonos para oír al predicador, para llenarnos de la palabra de Dios, hermanos. Entonces dice el versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Cuidado, cuidado, hermanos. Tenemos muchas cosas que pedirle a Dios. Dale las gracias de muchas cosas a Dios. Pero si hemos prometido algo, tratemos de cumplir, intentemos, hermanos. Que no quede por el pie de nosotros que no pudimos cumplir lo que prometimos, hermanos. Dice el 4, cuando a Dios hicieres promesa, dice, no tardes en pagarla. Eso es lo que dice el rey Salomón. Dice, cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Ese es el consejo de Salomón. El versículo 5 dice, mejor es que no prometas y no pagues. Dice el 6, no sueltes tu boca para hacer pecar tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. No crea que se encuentra solo cuando promete algo a Dios. Allí en el lado suyo siempre hay un ángel. Entonces tengamos cuidado, porque hay un testigo ocular que todo lo oye al momento que usted está abriendo sus labios para hacer una promesa. Entonces, después que no tengamos por decir, ¿sabes qué? Lo hice por ignorancia, ¿no? Por eso se nos aconseja todo esto. Ahora, cuando regresemos, hermanos, de veras, cuando regresemos a este lugar, espero en Dios que pronto, ya pronto, cuando regresemos, de veras que hagamos memoria de este mensaje, que consideremos, si no lo quiere hacer no hay problema. Yo solamente traje este mensaje, el título de esta predicación, lo prometido es deuda. Si usted quiere echar mano, hermanos, o considerar esta predicación, este tema para entonces, que lo que le ha prometido a Dios pueda ser cumplido por usted, por mí, por la iglesia, lo que hayamos dicho a Dios. Y que podamos decir, como dijo aquel profeta Jonás, yo empero con voz de alabanza. Así dice el profeta Jonás, yo empero con voz de alabanza. Sacrificaré, ¿sí? Cuando vengamos a alabar a Dios, que sacrifiquemos con voz de alabanza, que nos llenemos de gozo, de júbilo con todos los hermanos. Pero adhiere una frase más, dice, pagaré lo que prometí. Que podamos pagar lo que prometimos, pero que no dejemos de sacrificar con voz de alabanza, hermanos. Ese es lo que dice Jonás allá en el capítulo 2:10 de Jonás. Dice, pero yo con voz de alabanza sacrificaré. Pero se siente endeudado por algo que usted conoce en la Escritura, que dice, pagaré lo que prometí. Que eso sea nuestro decir cuando regresemos aquí a este lugar para alabar a Dios, hermanos. Y ya para ir concluyendo, iglesia, en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, la Biblia cierra con una promesa, hermanos. Otra vez lo voy a decir. En el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, se cierra, hermanos, con una promesa. Con una promesa que a su momento, hermanos, no muy lejos, déjenme le digo, por las cosas que se están viendo y que más se hacen más tenuas, más grandes, todas las cosas que hemos estado viendo por la televisión, en la información cibernética, por decirlo así, por lo que ya se mira,
No muy lejos está de acontecer esto, hermanos. Creo que muy cerca ya está de cumplirse. Pero no se asuste, solamente si prometimos algo, pues cumplámoslo, porque esto sí se va a cumplir. Entonces, esto nos debe de llenar de expectativa, hermanos, de esperanza, a todos como iglesia, a todos como hijos de Dios, como miembros activos. Si somos pasivos, si no nos congregamos regularmente, si no estamos trabajando en la iglesia, en los programas de la iglesia, si se ha deslindado por llevar a cabo aquella parte en que se nos dice que hay que ir a evangelizar, hermanos, en la gran comisión, si se ha deslindado de esa gran comisión para traer las almas a los pies de Cristo, si ha dejado de evangelizar, si hemos dejado de evangelizar, o si hemos tomado poco en cuenta que hicimos un pacto con Dios. Analicemos nuestro corazón, hermanos. Y si prometimos, creo que es momento de pagar. Antes de que esto arrecie más y cuando llegue aquel momento nos agarre desprevenidos, desapercibidos, sin pagar lo que prometimos. Mire, vaya a Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Y allí voy a terminar, hermanos. Espero en Dios que haya dado seguimiento a este tema, a esta predicación, hermanos, juntamente con este que habla. Mire, dice el versículo 22, versículo 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas, escribe Juan. Si su Biblia tiene letras rojas, es porque está hablando Jesucristo. Y Juan dice en el versículo 20, con letras oscuras, letras negras, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ¿qué dice? Dice, ciertamente, vengo en breve. Esa es la promesa llena de esperanza para la iglesia, hermanos. Si yo no puedo decir, como dice Juan abajo, mire lo que dice el amado Juan, dice el anciano Juan, dice, amén, sea así, dice, con seguridad, con tanta seguridad, dice Juan, que dice, ven Señor Jesús. Si yo no lo he podido decir, si usted no lo ha podido decir, o como iglesia no lo hemos podido decir, creo que estamos todavía pendientes en algunas cosas con Dios. Si prometimos, hay que pagar, hermanos. Que esa sea nuestra conciencia al momento, que regresemos y que se cumpla la petición suya de que prontamente estaremos aquí en este lugar alabando y glorificando el santo nombre de nuestro Señor aquí en este lugar, todos juntos, unánimes como iglesia. Y yo me retiro deseándoles un paz a toda la iglesia en general, a las iglesias de Dios, a la redondez de la tierra, hermanos, diciendo como dijo el rey Salomón, bendito sea Jehová que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas, dice, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado, ni una, hasta ahorita ni una ha faltado todas sus promesas, hermanos. Nada más la que está por cumplirse. ¿Y sabe qué? Sigue diciendo el rey Salomón, sea con nosotros Jehová nuestro Dios, como fue con nuestros padres, y lo dice al finalizar de este versículo, y no nos desampare, ni nos deje. En el primer libro de los Reyes 8, versículos 56, 57. Mi deseo es que Dios le bendiga y paz a ustedes, hermanos.